general Edwin Kicha Puérez, quien hace posible este espacio y más que nada presentarlos a la comunidad. Antonio Guaranta es actualmente el coordinador del portal LP académico y también es ponente también en varios cursos también en diversas ramas. ¿Me puedes comentar un poquito más o menos en qué ponencias? Mi nombre es Antonio Guaroto, soy titulado de la carrera de Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente me desempeño como coordinador académico en LP Pasión, temas de Derecho Penal. El año pasado he tenido ponencias académicas, también escribo artículos jurídicos relacionados a lo que es Derecho Penal y Compliance. Claro. Bueno, vemos que tienes una gran hoja de vida, querido amigo, a tu gran corta edad. Nosotros hemos hecho una encuesta a estudiantes en lo cual tú sabes de que en la etapa universitaria uno tiene preguntas que se hace dentro de la vida universitaria. Por ejemplo, durante tu etapa universitaria, cuéntame un poco cuál fue tu curso que dijiste, no, este curso es el que más tengo que ponerle empeño, fue ese curso de que tú dijiste no, que te desanimó a dejar la carrera. Bueno, eso lo comenté en una entrevista que tuve el año pasado. Esto fue para LP. Y hoy te lo comento a ti. Uno de los cursos que más fue para mí como un reto fue Derecho Penal. Ya. Derecho Penal, parte general. Cuando lo llevé en los primeros siglos, fue uno de los cursos bien complicados debido a que las exigencias de los docentes eran muy fuertes hasta el punto de que me iba a desanimar, pero gracias al destino pude conocer a un docente que le apasiona el derecho penal, como es el doctor Pedro Alba Monge, al cual mando un saludo, y él revivió esa pasión que tenía en su principio por el derecho penal, ¿no? Porque nosotros como estudiante, dos ramas, que es el derecho penal y el derecho civil. Entonces, el derecho civil fue un curso que yo lo tomé como un reto por todo lo que se implicaba, por la exigencia de la docencia, que me llevó a un punto de quiebre donde era... Como que dijiste, era de no, renunciar el curso o era seguir el curso. Claro, como que fue un impacto en tu vida, como que tenías no saber si dejar la carrera o seguir. Correcto. Exactamente. Bueno, mira, querido amigo, tenemos la siguiente pregunta que muchos estudiantes también se hacen durante su etapa universitaria, que es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes de Derecho en la etapa universitaria y cómo pueden superarlos desde tu perspectiva, desde tu experiencia que tú has vivido? Mira, una de los desafíos que enfrentamos nosotros como estudiantes de Derecho es el tema de adaptarnos a la vida universitaria. Claro. Adaptarnos a la vida universitaria, a algunos les puede hacerse muy rápido y a otros les puede costar, ¿no? Va a depender qué tan comprometido estés con tu carrera. Y acá viene la famosa frase de que tienes que estudiar algo que te gusta, pero no siempre tú vas a estudiar algo que te gusta o vas a empezar a disfrutar de tu carrera en los primeros siglos. En mi caso fue todavía a partir del quinto siglo para adelante. Claro, fue como un punto de quiebre que dijiste, no, del quinto ciclo ya deseo seguir con la carrera, deseo esmerarme más. Claro. Y entonces, en el aspecto familiar, ¿tú crees que tu familia influyó en lo que es en tu decisión de seguir con la carrera? Yo creo que sí, porque justamente yo tenía algo que compartir con mi familia después de llegar de las clases en la universidad. Les comentaba los temas que yo había visto, sobre todo de derecho penal. A veces habían profesores que nos contaban los casos que ellos llevaban y a mí me parecía impresionante. Entonces dije, mira, esto puedo comentarle en el momento que nos reunimos con mi familia. Y entonces cuando hubo un momento de quiebre, ellos me dijeron, pero si a ti te gusta el derecho penal, si a ti te gusta el derecho, ¿por qué vas a dejarlo ahora? Tienes que seguir para adelante. Y fue un impulso, ¿no? Justamente por esas anécdotas que yo compartía de los cuentos que me daban los docentes en la universidad. Entonces, podemos decir de que desde ese punto, tu personalidad desde el quinto ciclo ya tenía un impulso, una cercanía con el derecho penal. Sí, justamente ya quinto siglo a sexto siglo, como te mencioné en un momento, conocí al doctor Pedro Alba Monge, que es un gran abogado penalista.
él me devolvió esa pasión por el derecho penal, ¿no? Vuelvo y te digo de nuevo, ¿por qué? Porque en tercer siglo, cuarto siglo, cuando yo viví derecho penal y como te comenté que estaba a punto de dejarlo, Claro. Él tenía una pasión por enseñar. Pues Y ahí sí. es donde me nace también esa pasión por enseñar derecho penal. Yo veía cómo él lo hacía y tenía una gran frase que hasta ahora me recuerda de que lo hago por amor al derecho, ¿no? Entonces, esa frase fue una de las principales frases que yo utilizo hasta ahora. Y entonces, todo lo que hago por el derecho es por Claro. amor al derecho. Y tú, desde ese punto de vista, ¿tú consideras que uno enseñando, dando clases, uno puede aprender más? Porque tú sabes que también hay unas personas que también son profesionales, pero son un poco como coactivos lo que son sus aprendizajes, sus enseñanzas, o sea, no quieren demostrar a los demás. ¿Tú qué opinas de ese aspecto? Mira, yo lo tengo bien claro en este punto, y es que para ser un buen abogado hay que ser primero buena persona, buen docente y buen litigante. Esos tres ingredientes no te debe faltar. Entonces, cuando tú eres docente, te gusta el derecho penal, puede ser derecho civil, derecho administrativo, pero en mi caso, derecho penal, y a ti te gusta enseñar, de hecho que siempre vas a estar un pasito más adelante que la competencia, ¿no? Porque el ser docente te exige a que tú puedas buscar nuevos conocimientos, profundizar nuevos conocimientos, y más aún si tú eres litigante, entonces el alumno va a tener esa perspectiva de mirar el derecho desde otra vista, porque la mayoría de docentes no son litigantes, ¿no? Entonces como que es pura teoría. Es como pero más teoría. Claro, es más teoría, pero en realidad nosotros tomamos la carrera de derecho desde la práctica, no desde la teoría, pero si vas a combinar teoría y práctica, o sea, el litigio y la docencia, haces un match perfecto, ¿no? Como un plus. Claro. Un plus perfecto. Ya. Mira, querido Domingo, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo puede un estudiante de Derecho desarrollar una pasión genuina por el derecho y mantenerla a lo largo de su carrera? Buena pregunta esa. Lo que yo experimenté fue que el derecho penal es como que una relación tóxica. Ya. Porque es bonito cuando tú lo estudias. Claro. Lo vas estudiando, empiezas con temas básicos y de ahí vas ascendiendo de temas más complejos, delitos más complejos, y ahí es donde te haces la pregunta, ¿no? Si de verdad esto me apasiona o no. Claro. Pero si a ti te apasiona de verdad, lo vas a seguir y lo vas a hacer. Entonces ya no solamente vas a ver delitos simples, claro, te vas a meter a delitos complejos, o te vas a ir de repente por delitos que en el Perú son recientemente nuevos, como ese compliance, la eximente de la responsabilidad penal a una empresa jurídica, a una persona natural. Entonces, ya eso va a depender de tu pasión por el derecho, claro, de que te lleve a descubrir nuevos estudios en, claro, ciertos delitos, en ciertas materias, ¿no? Claro, y ahí podríamos entrar también la famosa frase que dice que uno nunca deja de aprender. Totalmente, si nosotros nos vamos a lo que vendría a ser los 10 mandamientos de ¿no? Uno de los mandamientos es que uno tiene que siempre estudiar, porque si no deja de ser menos abogado. Entonces, uno como abogado debe estar constantemente capacitándose, claro, porque, y no solamente en derecho, acá hay una frase también que comparto contigo, es que el abogado, por lo general, debe conocer de todo un poco y debe profundizar en ciertas áreas. Claramente, claramente. Muy cierto, amigo. Muy, muy precisa tu respuesta. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la investigación y la innovación en la formación de un abogado exitoso en la actualidad? ¿Cuál crees que es el punto de quiebre de que determine que un abogado sea exitoso? Bueno, si nosotros vemos a los abogados, sobre todo en derecho penal, que son destacados en el país, y vemos su hoja de vida, nos vamos a dar cuenta que hay un punto de quiebre, ¿no? Que la mayoría que está en ese rango se destaca por ser conferencista académico, ser escritor de artículos, publicar libros, y no solamente el litigio. Claro. Entonces yo creo que es ese plus que tienen que deben de tener aquel estudiante de derecho que aspira a ser un abogado destacado, ¿no?
Y en ese aspecto, entrando dentro de ese, lo que tú me comentas, ¿tú crees que es muy importante los diplomados, las maestrías que se llevan al extranjero? Mira, yo considero que sí. Desde mi punto de vista, yo les animo a que no solamente se queden con el pregrado de la universidad, sino que si tienen la oportunidad de salir al extranjero a estudiar una especialización, una maestría, un doctorado, eso le va a servir demasiado. Le Claro, va a servir demasiado, y no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, porque a veces hemos escuchado decir, no, que uno como abogado, si es abogado peruano, no puede trabajar en otros países porque las leyes son diferentes. Pues eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho internacional, claro. tenemos derecho de migraciones, tenemos básicamente el derecho internacional y el derecho comparado, ¿no? Donde tranquilamente nos podemos desenvolver como abogados en Claro. cualquier parte del mundo. Muy precisa tu pregunta, amigo. Luego indicarte la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un estudiante de Derecho equilibrar sus estudios con otras responsabilidades, como un trabajo o una familia? A ver, cuando yo estaba en quinto ciclo de la carrera, empiezo a hacer mis prácticas preprofesionales Ya, en el estudio jurídico de la doctora Elizabeth Ramírez, a quien mando un fuerte abrazo y un saludo, porque es el primer estudio donde yo inicio como practicante. claro. Entonces, yo trataba de dar más prioridad a las prácticas sin descuidar el lado de la universidad, porque ahí era donde me daba cuenta, donde más Claro. aprendía, ¿no? Entonces, como que sentía que sacaba un plus, una ventaja de que los temas que ya, por ejemplo, lo veía en la universidad, entonces ya lo había visto en lo que es como practicante del estudio. Claro. Entonces eso me permitía a mí tener una ventaja. Era como que era un trabajo relacionado a lo que un futuro ya tú veías ya dentro de Claro, lo a que es lo tu que hago rama. ahora, se podría Claro, decir. claramente. Entonces, eso te permite equilibrar las cosas, porque tú dices, ya, vas a dar prioridad a las prácticas, pero te das cuenta que las prácticas de derecho te sirven un poco más que Claro, lo que vendría a ser las clases en la universidad, claro, ¿no? Entonces, ahí ya hay un equilibrio y lo llevas en la mano, y al final, si a ti te gusta, no te vas a estresar mucho, ¿no? O sea, sí te vas a estresar de todos modos claro. con los casos que te pueden encomendar, las diligencias, ¿no? O los trámites que todo practicante de derecho realiza, pero si a ti te gusta, te apasiona, siempre vas a ver la manera de resolver eso, ¿no? Y yo te hago una pregunta que yo considero que todos los estudiantes de Derecho se hacen. ¿Tú desde qué ciclo crees que es recomendable que un estudiante de Derecho haga prácticas? Mira, desde mi punto de vista, desde el quinto siglo. Del quinto ciclo. Sí, desde el quinto siglo ya un estudiante de derecho debe de empezar a hacer sus prácticas. Si quiere ser fiscal, debe empezar como voluntariado en el Ministerio Público para que cuando llegue en el octavo siglo pueda ser asistente administrativo, de ahí pueda ser Claro, asistente en función fiscal y de ahí ser fiscal adjunto provincial. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas más antes, tienes esa posibilidad de aprender un poco más, claro, tener entras más como ya con experiencia. una base, mejor dicho. Claro, tienes una base, tienes unos cimientos ya bien marcados. No es muy, o sea, es muy distinto que tú empieces en onceavo ciclo, que no quiere decir que está mal, pero este mundo es competitivo, Claro, entonces va a tener más ventaja el que empezó antes. claramente. Muy, muy, muy acertada tu respuesta, querido amigo. Luego tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿qué habilidades blandas son esenciales para un estudiante de Derecho para tener éxito en su carrera profesional? Es algo que me ha costado trabajar, las habilidades blandas, y yo creo que lo resumo en lo que vendría a ser inteligencia emocional. Dirigencia emocional. Inteligencia emocional en el sentido de que debes ser resiliente, debes tener fortaleza, debes tener mucha fe, persistente, consistente, no disciplinado del todo, porque nosotros somos seres humanos y en algún momento la disciplina nos puede jugar en contra, ¿no? Pero, es decir, si tú eres practicante de derecho y vas una semana a hacer tus prácticas y no tienes ese ritmo porque recién empiezas, está bien de repente faltar un día, pero al día siguiente tienes que ir con todo, ¿no? Tienes Claro, que recuperar lo que has perdido, entonces ahí ya poco a poco te vas acostumbrando y entrando del todo, ¿no? O sea, yo no,
no comparto la disciplina al extremo porque Claro. nosotros somos seres humanos, pero sí comparto bastante en lo que es el enfoque y la constancia. Es lo que marca la responsabilidad dentro de un estudiante como un futuro profesional. Claro, porque al fin y al cabo nosotros somos personas y estamos expuestos a que nos pasen cualquier cosa que está fuera de nuestro control, ¿no? Claramente. Muy bien, amigo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un estudiante de Derecho aprovechar al máximo sus oportunidades en la universidad para prepararse para el mercado laboral? La mejor manera de que uno se pueda preparar para ver esos puntos de oportunidades laborales es justamente tener una buena relación con los docentes. Ya. Una buena relación con los docentes en la etapa universitaria influye bastante porque por ahí, sí o sí, cuando eres estudiante de Derecho, te van a llegar casos, ¿no? Ya sea del primo, del hermano, del amigo del barrio, del amigo de la academia donde te preparaste, pero sí o sí te van a llegar casos. Y si tú tienes una buena relación con el docente te va a brindar ese apoyo en lo que es la asesoría legal, que tú con la voluntad de poder ayudar a tu amigo o a tu compañero, o sea, recibir del docente, ¿no? Claro, o sea, ahí viene lo que es lo que muchos profesionales mencionan, la red de contactos. Claro, sí, justamente fuera de cámaras, yo te comentaba que una de, se podría decir, uno de los pilares del éxito que yo estoy teniendo ahora, gracias a Dios, es fortalecer mi relación de networking. Y bueno, a mí me gusta la idea de tener amigos en todo el Perú, ¿no? Ojalá se cumpla. Pero sí, la red de contactos influye bastante para ser un buen abogado, en este caso destacado, un abogado que persigue el éxito, ¿no? Al Claro. final somos hombres, vivimos en una sociedad y como tal necesitamos estar en un grupo para poder lograr grandes objetivos, ¿no? Claro, es muy acertada tu pregunta, tu respuesta, mi querido amigo. A ver, ¿qué consejo le darías a un estudiante de Derecho que se siente abrumado o desmotivado en su carrera universitaria? Como tú sabes que muchas veces los cursos que llevamos en cada ciclo van subiendo lo que es el temor. A veces, por ejemplo, hay personas como tú en ese momento del quinto ciclo tenías temor por el derecho penal y a pesar que te gustaba y a pesar que tú leías. Mira, en este caso, lo que podemos hacer cuando nos sentimos abrumados por la presión que a veces se pueda originar en el desarrollo de las clases, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos es una pregunta, ¿no? De que si quiero ser un abogado de verdad, porque el abogado tiene que proyectarse ya desde las aulas universitarias que va a siempre trabajar baja presión, o sea, trabajes para un estudio o seas independiente, siempre vas a trabajar bajo presión porque los clientes, ¿no? Tenemos que dar un buen trabajo, Claro. sobre todo los que son abogados penalistas que van, en este caso, defender la tesis de la libertad, ¿no? O la tesis de la inocencia. Entonces, siempre vamos a sentirnos en un momento presionados y creo que la etapa universitaria nos prepara para eso, porque en la universidad podemos experimentar momentos de presión. Y entonces ahí es donde nosotros, más que motivación, es hacernos la pregunta, ¿por qué empezamos esto, no? ¿Por qué Claro. empezamos esto y para qué nos está pasando esto y cómo podemos aprovechar este momento? Y en tu vida, amigo, saliendo de ese enfoque, ¿cómo Dios crees que estuvo en tu vida, estuvo presente? ¿Cómo estuvo en ese momento? Tú, Bueno, yo soy creyente en Dios y todo lo que he logrado hasta ahora se lo doy gracias a Él. Había momentos en la universidad donde nunca fui un alumno destacado cuando empecé y cuando puse a Dios en primer lugar y me metí de lleno a lo que es a vivir esta pasión del derecho. eh, yo siempre tenía ya una ambición de quedar en algún cuadro de mérito de la universidad. claro, Y lo logro a finales de carrera. algo, Y siempre agradecí a Dios y le pedí a Dios que me dé esa oportunidad y entonces me tuve que preparar para eso. Me tuve que preparar a leer un poco más, a ver audiencias, como ya llevaba casitos, brindaba asesorías,
a prepararme mejor para brindar una asesoría, y entonces fue por ahí donde vi cómo Dios me ayudaba, ¿no? Cómo Dios me apoyaba. Dice cómo Dios aportó a tu vida. Claro. Exactamente. Ya, amigo. En la siguiente pregunta tenemos lo que es, ¿cómo puede un estudiante de Derecho desarrollar una mentalidad de crecimiento y superación en su carrera académica? A ver, eso va a depender bastante de los fracasos que has tenido como estudiante de Derecho. Ya. O sea, yo creo que la mayoría de los estudiantes de Derecho habremos jalado por al menos un curso o habremos sacado una nota baja, ¿no? Entonces, es ahí donde tu mente se empodera. Entonces, si tú lo ves como un obstáculo que hay que superar, tu mente se empodera y empiezas a ver el desafío de una manera diferente y te empiezas de nuevo, ¿no? La preparación es clave. La preparación es clave para que puedas ser un buen estudiante de Derecho. Y no solamente me refiero a leer, me refiero a investigar, sino la preparación en palabras mayores sería en tema de prepararte desde la persona, desde la personalidad, porque eso también va a influir bastante, y cómo lo vas relacionando con tu carrera, que es la abogacía, ¿no? Claramente. La siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la ética y la responsabilidad social en la formación de un abogado en la actualidad? Eso va a depender bastante, porque va a depender bastante desde el punto de cómo ves la ética, porque ha habido abogados destacados del país, muy buenos, por cierto, que han asumido la defensa de investigados por casos emblemáticos, ¿no? Donde sus clientes, sus patrocinados, estaban, podría decirse en términos generales, estaban embarrados, ¿no? En términos generales, claro está. Y esto hacía que, por ejemplo, juegue con tu ética, ¿no? O sea, si lo vas a defender o no lo vas a defender. Y ahí entra lo que es la presión mediática también de la sociedad. Sí, actualmente la presión mediática juega un rol importante en lo que es el proceso penal, porque es un arma de doble filo. ¿Por qué un arma de doble filo? Porque hay casos de verdad que sí se requiere la actuación urgente del Ministerio Público, quien es el guardián de la legalidad, el persecutor del delito, donde se tiene que investigar de manera urgente, ¿no? Claro. Porque hay peligro, la prueba está en peligro de demora o obstaculización de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado está bien, pero también hemos visto cómo la presión mediática, la prensa misma, se ha tomado el rol del juez, ¿no? De juzgar sin tener siquiera indicios reveladores de que esa persona o tu patrocinado sea realmente culpable, ¿no? ¿Y tú crees que esa presión mediática actualmente en el Perú en sí determina la resolución de un juez? Sí, se ha visto incluso en casos muy conocidos por la sociedad, por la comunidad jurídica, ¿no? De que al final la presión mediática, no sé si te acuerdas, justamente pasó en Chiclayo, hubo un caso del monstruo ¿no? El monstruo sí, que no podemos decir ciertas palabras. No podemos decir esa palabra. Claro, pero hay un caso donde la presión mediática apoyó. Sí. Y apoyó para bien, porque se pudo tomar la celeridad del caso que se requiere en esos tipos de casos tan complejos sí. Y tan delicados, ¿no? Claro. Tan delicados. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí influye bastante, ¿no? En la resolución, en la opinión del juez, en la apreciación del juez. Muy bien, amigo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de estudio y preparación te gustaría recomendar a los estudiantes de Derecho para aprobar sus exámenes y alcanzar el éxito académico? La gran pregunta. A ver, Te repito, amigo. ¿Qué estrategias de estudio y preparación te gustaría recomendar a los estudiantes de Derecho para aprobar sus exámenes y alcanzar el éxito académico?
como te dije hace un momento, y lo vuelvo a decir, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? No queda de otra, hay que estudiar, hay que revisar. A ver, si yo lo comparto, un tip que yo utilizo bastante es revisar casaciones, acuerdos plenarios, bueno, en lo que es derecho penal, casaciones, acuerdos plenarios, estar al tanto de las publicaciones también que hacen nuestros amigos de LP, que siempre están a la vanguardia o están actualizados. Entonces, toda esa información relevante, conducente y oportuno te va a permitir tener una preparación adecuada y poder brindar un gran examen. Claro, un desempeño académico efectivo. Claro, porque no solamente es tener las clases que recibes de parte del docente o las diapositivas, los materiales académicos que te pueda brindar. Si tú te quedas en eso, pues lamentablemente tu preparación a lo mejor te va a servir solamente para aprobar ese examen. Pero más no te asegura un futuro como un abogado exitoso. Claro, y para eso tienes que ir a lo que es la jurisprudencia, no tienes que ir a lo que es la doctrina, tienes que revisar acuerdos plenarios, casaciones, estar al pendiente del Código Penal, las últimas modificaciones que nuestro querido Congreso va actualizando cada rato, ¿no? Claro. La siguiente pregunta: ¿cómo puede un estudiante de Derecho desarrollar habilidades de liderazgo y trabajar en equipo en su carrera universitaria? Yo creo que hay personas que por sí nacen con un liderazgo nato y hay personas que lo desarrollan, ¿no? Entonces, una de esas personas que lo desarrollan puede ser por la profesión en donde están o porque se dedican a los negocios. Entonces, un abogado con el tiempo tiene que manejar ese liderazgo, tiene que, en este caso, practicar para ser líder, ¿no? Uno nunca nace siendo líder, uno se vuelve líder en el camino. Entonces, tiene que ver las opciones, las herramientas de cómo mejorar ese liderazgo que hay en él, porque si va a ser abogado, por sí tiene que ser líder, ¿no? Va a liderar estudios jurídicos, va a liderar equipos de investigación y va a liderar otras cosas más que están relacionadas a la carrera. Y desde ese punto, querido amigo, ¿cuál crees que son las cualidades que debe tener un líder dentro de la carrera de Derecho? Cualidades. Bueno, básicamente el líder en la carrera de Derecho, hablando así de valores, por ejemplo, debe ser un líder que sea, en este caso, empático con su equipo, que se ponga en la posición de no sobrepasarse por encima de su equipo, porque hemos visto mucho y se ha comentado mucho, ¿no? De que hay abogados que pasan por encima de los practicantes de derecho, de sus colegas, hasta incluso dicen que no, un abogado es arrogante, un abogado es orgulloso. Entonces, justamente eso es por falta de una empatía, ¿no? Por falta de una empatía como abogado. Muy bien, querido amigo. La siguiente pregunta es: ¿qué papel juega la tecnología en la formación de un abogado en la actualidad y cómo pueden los estudiantes de Derecho aprovecharla para mejorar su educación? ¿Qué papel en este aspecto consideras que juega actualmente la tecnología acá en el Perú? La tecnología nos ayuda bastante, justamente ya, sobre todo, creo que nuestra generación actual ya no tiene la oportunidad de tener los libros en físico. Y entonces, gracias a la tecnología, podemos tener los libros virtuales. Y también tenemos una opción múltiple de herramientas, como es el ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y entre otras herramientas de inteligencia artificial que son para abogados, y en lo cual yo los recomiendo a ustedes que puedan averiguar de ello para que les pueda ser provechoso. Entonces, desde esa parte tiene un impacto positivo la tecnología como herramienta útil en nuestro desempeño como abogados. Como abogados. Increíble. La última pregunta y cerramos el bloque, lo que es la vida universitaria, es la siguiente: ¿qué consejos le darías a un estudiante de Derecho que está considerando especializarse en el área específica del derecho, como el derecho penal en este caso? Primero que nada, decirles que para ser abogado penalista no te tiene que gustar desde el primer día que tú ingresas a estudiar la carrera de Derecho. Te puede gustar en el transcurso de ser estudiante de Derecho y eso está bien, ¿no? Entonces, el abogado penalista debe de
priorizar dos cosas. Si va a ser abogado penalista, tener claro cuál va a ser su perfil, en este caso de defender su tesis de la libertad, como te mencioné en un momento, la tesis de la inocencia. Si es por el lado del fiscal, debe defender su tesis acusatoria. Por eso estamos en un, que se dice, estamos en un proceso acusatorio, ¿no? Claro. Donde hay roles asignados. Entonces, el estudiante de Derecho que quiere especializarse en Derecho Penal tiene que conocer esos conceptos básicos, tiene que conocer la diferencia entre lo que es el Código Penal y el Código Procesal Penal, o lo que vendría a ser los delitos de parte general y los delitos de parte especial. ¿No? Y entonces, eso tiene que conocer un estudiante de Derecho que está pensando entrar al Derecho Penal, ¿no? Tiene que la tipicidad, ¿no? El dolo, la culpa, la diferencia entre el dolo y la culpa. Claro. Muy bien, amigos, cerramos con este bloque que ha sido el bloque de la etapa universitaria y entramos a lo que es el bloque de lavado de activos. Claro. Entrando en el bloque de lavado de activos, coméntame un poco. Hemos visto que ya has partido tú como docente un curso de lavado de activos y lo cual hemos visto que te has desarrollado de manera muy adecuada con tu público. Y coméntame un poco, ¿cómo es que llega acá el lavado de activos acá en el Perú? Ya, mira, sí, tuve la oportunidad, gracias al equipo de LP Pasión por el Derecho una vez más, que me dio la oportunidad de brindar, en este caso, una clase de delito de lavado de activos y cómo el crimen se esconde en el sistema financiero. Justamente fue por un regalo de cumpleaños, que yo mismo se lo solicité. Me preparé en mi cumpleaños, justamente eso también quería una anécdota. Acotar como anécdota y también acotar, ¿no? Que parte de tu preparación profesional para que tú tengas éxito, claro, te va a tocar prepararte incluso en los días de cumpleaños, de repente de cumpleaños de un ser querido, en una fecha especial. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el delito de lavado de activos es un delito complejo e interesante a la vez, que no ha sido estudiado mucho en nuestra doctrina, ¿no? Falta falta un poco de profundizar más este delito. Ahora, ¿de dónde nace el delito de lavado de activos? El delito de lavado de activos se tiene los primeros antecedentes, los primeros registros en Estados Unidos con el caso Al Capone. ¿Quién era Al Capone? Al Capone era un gángster estadounidense que básicamente se dedicaba al contrabando de licores adulterados, a la prostitución y por ende tenía una organización criminal. Entonces ahí vemos cómo en Estados Unidos ya se daba dando la figura del delito de lavado de activos, pero como Al Capone es que lavaba el dinero, básicamente lo hacía mediante el negocio de las lavanderías, o sea, todo el dinero que recogía de esas actividades delictivas digamos, invertía, lo transformaba en el negocio de las lavanderías, ¿no? Y luego, otros antecedentes que tenemos es en Colombia, durante la década de los 80 y 90, en el apogeo del narcotráfico que lamentablemente azotó al país colombiano, ¿no? Todos recordamos la historia de Pablo Escobar, los Pepes, donde narcotraficantes colombianos generaban grandes masas de fortuna debido a lo que vendría a ser en este caso el narcotráfico, y con ello invertían ese dinero, ¿no? Después de lavar ese dinero, invertían en propiedades, departamentos o incluso se iban a vivir en los Estados Unidos. Entonces vemos que tenemos dos registros grandes que marcan la historia del delito de lavado de activos, que es en los Estados Unidos. Y es el mismo Estados Unidos que vendría a ser en este caso una policía internacional, por ser una potencia a nivel internacional, que mediante la Convención de las Naciones Unidas en 1989 se crea la Convención de Viena. La Convención de Viena básicamente va a luchar contra las sustancias tóxicas o ilegales de estupefacientes, que es básicamente el narcotráfico. Claro. Entonces, desde ahí viene... Desde ahí partimos. Desde ahí partimos el delito de lavado de activos. Justamente yo lo mencioné en la clase que tuve para LP Pasión por el Derecho y ahora permíteme compartirlo en tu tribuna. Y desde esa perspectiva que tú me mencionas de dónde nace la figura de lavado de activos, ¿cómo crees que acá en el Perú opera esta figura? Ya, mira, para empezar, veamos cómo ingresa el delito de lavado de activos
al derecho penal peruano. En el derecho internacional penal o la política criminal internacional, ¿no? El delito de lavado de activos es denominado como blanqueo de capitales. Y en el Perú, el legislador peruano lo llamó como delito de lavado de activos. Al final es lo mismo. Entonces, ¿cómo ingresa? Ingresa primero en el Código Penal de 1991. El legislador peruano lo ingresa en el grupo de narcotráfico o narcoterrorismo y lo tipifica en el artículo 296, inciso B. Luego, ese artículo, ese inciso, va a ser derogado. Va a ser derogado por la primera ley que se tiene en delito de lavado de activos, que es la ley 2765, donde toma como fuente la Convención de Viena, que es la primera convención que te había mencionado, y luego, eso, también la primera ley que se tiene con el delito de lavado de activos, donde va a recomendar incluso el tema del levantamiento del secreto bancario, va a ser derogado por la actual normativa que regula el delito de lavado de activos, que es el decreto legislativo 1106. Ahora, acá hay una particularidad. En la Convención de Viena nos dice que el delito de lavado de activos es un delito fuente. ¿Qué quiere decir un delito fuente? Que se tiene que determinar de dónde proviene ese dinero ilícito. Por ejemplo, la Convención de Viena, como bien te mencioné, fue creado para luchar con el narcotráfico. Entonces, el delito fuente es el TIC, ¿no? Tráfico ilícito de drogas. Y el decreto legislativo 1106 lo que va a hacer es, en este caso, darle una autonomía. Se aleja de lo que es en primera parte la Convención de Viena y dice, ¿sabes qué? Para que el fiscal pueda iniciar un proceso penal en temas de delito de lavado de activos, no se requiere en primera parte que considere, en este caso, el delito fuente. Desde esa perspectiva, amigo, un caso importante que tú consideres que haya, que configure lo que es la figura de lavado de activos acá en el Perú, que me puedas comentar. Un caso importante es un caso que todos sabemos y hemos estado al tanto de lo que ha sucedido en estos días, es el caso Cócteles, ¿no? Un caso emblemático. Justamente el caso Cócteles es uno de los casos de delito de lavado de activos que a mí lo personal me inspiró para yo poder dedicarme a este estudio de manera profunda. ¿Por qué? Porque el caso Cócteles reflejó qué tan complejo era el delito de lavado de activos. O sea, nos hizo entender que el delito de lavado de activos tiene una estructura tan compleja que no solamente va desde la parte de la actividad criminal, sino también relaciona a abogados, contadores, agentes bancarios, incluso mismos bancos, ¿no? Entonces, en el caso Cócteles, de manera resumida, se tiene que la acusación fiscal, en primera parte, menciona que se recibió, creo que aproximadamente 19 millones de dólares de la empresa Odebrecht, en la brasilera Odebrecht, que tanto daño ha hecho el Perú, y lo hizo para el tema de la selección, en este caso, lo que es la candidatura de esa política, claro, de Fuerza Popular, ¿no? Sí. Que era más antes, Fuerza Popular, sí, ¿no? Que participó en 2011, 2016. Entonces, tenemos esas primeras apreciaciones del caso Cócteles. La modalidad que el fiscal detectó en su acusación fue la modalidad del pitufeo, las rifas, y vemos como el delito de lavado de activos nace también de un tema de corrupción, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención a mí en este caso es que el fiscal tuvo como más de 19 acusaciones contra la investigada de ese caso, que es la expresidenta Keiko Fujimori. Yeah. Tuvo más de 19 acusaciones y las 19 acusaciones fueron devueltas. Y era de esperarse, que justamente te decía que en estos días hemos estado al tanto de las noticias que ha pasado con el caso Cócteles, de que ese caso tenía que regresarse a la etapa intermedia. Es algo novedoso que ahora está casi la mayoría de abogados trascendiendo. Sí, yo tengo acá una opinión particular. Uno como abogado siempre debe mostrar una opinión particular referente a la opinión que prima en la doctrina por mayoría. En mi opinión en particular es que en el caso de Cócteles
la etapa más importante en un proceso penal para mí no es el juicio oral. Para mí, en lo particular, es la etapa intermedia, porque la etapa intermedia es donde se va ver el tema de las pruebas que son admitidas. Entonces, si tú me desnaturalizas una etapa intermedia, me aseguras un juicio contaminado. Si en la etapa intermedia no se controlan las pruebas admitidas, lamentablemente macro garantías en el proceso penal. Entonces, ¿qué sentido tiene que un investigado vaya al sillón de los acusados? Sería, en este caso, una arbitrariedad, ¿no?, del fiscal. Entonces, el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, hizo bien en anular el caso Cocteles en un juicio oral ya instalado, ¿eh? Porque el juicio oral ya estaba instalado, ya hay que recordar eso. Hizo bien en anular el juicio oral y regresarlo a la etapa intermedia, porque hay cosas que se tiene que trabajar en ese caso Cocteles. Desde su punto de vista, que hay cosas que no se sanaban en su momento. Claro, como te digo, la etapa intermedia para mí, desde mi punto de vista, es la etapa más importante de un proceso penal y no el juicio oral como tal. Hasta incluso podría decirte que la investigación preparatoria es una etapa más importante que el juicio oral. Porque el juicio oral es la última etapa del proceso penal. Entonces, la última etapa del proceso penal no puede ser importante si por encima de ellos has tenido unas etapas donde no se ha respetado el principio de legalidad. Claro, claramente. Desde ese aspecto emblemático, ¿cuál crees que es el pro que genera la figura del lavado de activos al Perú? A ver, primero reafirma, como te dije en su momento, que es un delito complejo. Es un delito complejo que la Fiscalía, en toda su, ¿cómo te puedo decir? En toda su intención de perseguir el delito, se encuentra con muchos desafíos. Porque, si bien es cierto, la persona que va a lavar dinero tiene que tener una condición especial, que es el dolo. No hay culpa en este delito. El delito de lavado de activos es un delito doloso. Que lo hace con conocimiento. Claro, que lo hace con conocimiento, con lo que hace con causa de que va a lavar ese dinero. Entonces, no solamente es lavar el dinero, sino es esconder el dinero, es aparecer en la ruta del dinero. Y en este caso Cocteles, lo que hemos visto es que la Fiscalía no ha podido demostrar cómo es que se ha originado la ruta del dinero, ¿no? Porque imagínate, son 19 acusaciones, más de 19 acusaciones que ha hecho el fiscal, y las 19 acusaciones en su momento, en la etapa intermedia, se fueron devueltas. Han regresado todito. Han regresado todito. Entonces, desde ya, el delito de lavado de activos nos muestra que es un delito complejo, que es un delito que requiere de una investigación corporativa, en el tal sentido de que, cuando digo corporativa, el trabajo de la Fiscalía debe ser muy exhaustiva. Muy especializado. Muy especializado. ¿Y tú consideras que actualmente la Fiscalía tiene los atributos para poder acarrear lo que son estos delitos, que es lavado de activos? Sí, yo considero que sí, pero va a depender siempre de los retos que se enfrentan, ¿no? Que se enfrenta, porque cada caso es distinto, ¿no? Por ejemplo, si comparamos el caso Cocteles con el caso Ecoteva, las cosas son muy distintas, porque en el caso de Ecoteva, que se sigue contra el expresidente Alejandro Toledo, el delito de lavado de activos no es tan complejo como el caso Cocteles. Si bien es cierto, ambos parten de Odebrecht, que es una empresa que tanto daño ha hecho al Perú, en uno el fiscal tiene más alcance y en el otro no. Te das cuenta cómo es la diferencia. Entonces va a depender de cada caso, ¿no? Cada caso que se presenta y de cada caso emblemático, porque la mayoría de casos emblemáticos que se han ventilado en las salas del Poder Judicial han sido justamente por delito de lavado de activos. Casi todos los expresidentes de la República del Perú, Ollanta Humala. También tenemos lo que es el caso Chibolín. ¿Tú qué opinas del caso Chibolín? Para ti, ¿cuál es el panorama que tú tienes de su caso? Mira, no estoy tan empapado en el caso Chibolín como si no estoy en el caso Cocteles, en el caso de Coteva, pero si hay una prueba que tiene que tener un fiscal para que inicie un proceso penal, es una prueba reveladora, un inicio revelador, ¿no? Y sí, se podría decir que va a seguir esta investigación
En el caso de Chibolín, porque no solamente hay delito de lavado de activos, sino también hay tráfico de influencias, hay otros delitos especiales que han vulnerado el bien jurídico protegido, que es la correcta administración pública, ¿no? Entonces, se va a determinar, y ya se determinará seguramente en su momento, que sí se configura un delito de lavado de activos por el tema de la corrupción de funcionarios, porque recordemos que para hablar del delito de lavado de activos tenemos que hablar de 3 convenciones principales: Convenio de Viena, como te mencioné en ese momento, Convenio de Palermo y Convenio de Mérida. El Convenio de Mérida entraría en lo que es el caso Chibolín. ¿Por qué? Porque el Convenio de Mérida va a luchar contra lo que vendría a ser la corrupción de funcionarios. O sea, el Convenio de Mérida dice, ¿sabes qué? Ya no solamente se va a considerar el narcotráfico como delito fuente de lavado de activos, sino la corrupción de funcionarios y la organización criminal, que ya fue rectificada en su momento por la Convención de Palermo. Entonces, si analizamos desde ese punto de vista, se podría decir que hay indicios reveladores en el caso Chibolín de que sí se ha configurado un delito de lavado de activos. Que se ha configurado. Claro. Cerrando el bloque, unas palabras que les digas a la comunidad estudiantil y como abogado. Bueno, a la comunidad estudiantil, ante los desafíos que les pueda presentarse en esta carrera de Derecho, que es muy bonita, por cierto, disfrútenlo, gócenlo. La etapa universitaria es una etapa que se debe disfrutar al máximo, donde no decir, ya no quiero estar en la universidad, quiero ya estar, porque yo también he experimentado eso y extraño la etapa universitaria en estos momentos. Por eso que yo les recomiendo que disfruten la etapa universitaria al máximo, que disfruten si van al derecho penal, si van al derecho civil, si van al derecho laboral, que se empapen de lleno de conocimientos, que vean casitos, que revisen casos también en NP, en otras instituciones jurídicas, ¿no?